Vale, ya tenemos grabación. Entonces, la pregunta que me han hecho es ¿qué pasa con el círculo de distancias? ¿Qué es lo que quiere decir o qué es lo que significa? Entonces voy a ver si abro el GeoGebra de sistemas de representación y recordamos un poquito de qué está tratando eso. Venga, pues sí, aquí está. Os recuerdo que en el caso del sistema abierto, lo que estamos haciendo es decir que yo tengo una serie de puntos en el espacio y en vez de tener dos proyecciones diferentes, como es en el caso del sistema diédrico, en que proyecto contra dos planos y luego abato uno de ellos, lo que hacemos es que sobre el mismo plano tenemos una proyección segunda y una proyección cónica desde un vértice V. La cuestión es que si simplemente yo quiero hablar de topología, entonces yo no necesito saber a qué altura está el vértice V. Si yo tengo una recta que contiene A, me da igual que esto esté más alto o más bajo, yo puedo saber que para que el punto A pertenezca a la recta R, pues A segunda tiene que estar en R segunda y A cónico tiene que estar en R cónico. No tengo más criterios. Sin embargo, si yo quiero hablar de distancias, necesito hablar de esta idea que es el círculo de distancias. El círculo de distancias es un círculo que tiene el mismo radio que la altura de V. Visto de otra manera, lo que estamos haciendo es coger un cono de semiángulo 45 grados y estamos colocando el vértice de ese cono sobre V en el espacio y estamos viendo dónde se nos corta al suelo. Eso me determina esto de aquí, que es el círculo de distancias. ¿Para qué vale el círculo de distancias? El círculo de distancias me permite determinar inmediatamente cuál es la altura o la magnitud de cualquier elemento. ¿Por qué? Porque si yo tengo este círculo de aquí, yo soy capaz de caracterizar este triángulo de aquí que forman A cónico, A segunda, A en el espacio y al mismo tiempo A cónico, V segunda y V en el espacio. Yo tengo la z de V en cualquier dirección y por un teorema de Tales yo puedo decir que estas magnitudes son equivalentes, son proporcionales. De tal manera que la altura de V sabemos que está siempre, podemos hacer una especie de abatimiento sobre el círculo de distancias y decir, bueno, yo tengo V sub 0 sobre el círculo de distancias, de tal manera que ahí tengo la z de V y por teorema de Tales me puedo sacar cuál es la z de A. Y si quiero, además de sacar distancias, sacar ángulos, lo que hago es llevármelo ortogonal. De tal manera que lo que estoy haciendo, si me lo llevo ortogonal, es abatir ese triángulo que yo tengo ahí en el espacio. Tengo este triángulo, lo abato, y entonces tengo el triángulo ahí en verdadera magnitud. Me olvido de la recta R, y fijaros que lo que estoy haciendo es ese abatimiento de ahí, y por lo tanto yo soy capaz de caracterizar no solo la z de A, sino el ángulo que forma el rayo AV con el plano de proyección. ¿Vale? Entonces, esto es la idea que hay detrás del círculo de distancias. El círculo de distancias no es más que una manera de dar cuál es la altura del punto V. ¿Tenéis algún problema en concreto que queréis que miramos? ¿Algún ejercicio del cuadernillo o algo así? Yo el que te daban, bueno, es que estoy sacándolo, el que te daban para sacar los ángulos, ese, Vale. y luego hay otro, pero espera, voy a sacarlo a ver cuál era. Sacarlo. Si alguno de tus compañeros también tiene algo que decir, hay alguno del cuadernillo que no le ha quedado claro, lo que sea. El SR14 quizá. O si no, si tenéis alguno de examen de algún año. Yo tampoco me quedó muy claro el SR16. El SR16. Vamos a verlo entonces. Pero el SR16 no es de sistema abierto, simplemente de diédrico. ¿Hay alguno de sistema abierto de círculo de distancias que queréis que miremos? Si no, paso al de diédrico, me da lo mismo, pero es por utilizar El, esto que S, El estamos... que el yo decía al SR14. principio era el SR10. Venga, El vamos a hacer SR10 era el que decía el ángulo. el SR10 y el 14, me estáis diciendo. En el SR10, fijaros que en el SR10 lo que está pasando ahí es que no... ahí no me dan el círculo de distancias porque la información de altura me la dan a base de decirme cuál es el ángulo que forma una de las dos rectas en el espacio, ¿vale? Venga, si vemos, veo muy rápidamente el SR10 y luego pasamos al 14, ¿vale?
El SR10 lo tenéis en el Moodle, además, lo que os voy a enseñar ahora, con lo cual lo podéis ver un poco. A ver si termina de abrirse el GeoGebra. Vale, no, este no es. Dame un segundo. Este es. Vale. La información que nos aporta el círculo de distancias, la información que nos da es una información de altura que me permite determinar el resto de las informaciones de altura que yo tengo en el problema. Fijaros que en el SR10 a mí lo que me están diciendo es que esta recta de aquí, rosa, forma 45 grados con la horizontal. De tal manera que con eso ya me están determinando cuál es la altura del punto P y yo ya no necesito conocer más informaciones de altura porque las tengo todas determinadas ahí. Si yo hago un abatimiento, me llevo esos 45 grados, yo puedo abatirme y llevarme la verdadera magnitud de ese segmento BP a base de decir que la altura AP mide exactamente lo mismo que la distancia B segunda, P segunda. Entonces lo que estamos haciendo en el fondo es coger ese triángulo de ahí, abatirlo y de esa manera somos capaces de determinar P sub 0. Una vez yo tengo eso, ya tengo la verdadera magnitud de esa distancia y entonces yo soy capaz de determinar, me la llevo en perpendicular al segmento A segunda, C segunda y soy capaz de determinar la verdadera magnitud de ese otro segmento de aquí. Yo lo que hago es coger ese otro triángulo de aquí y también lo caracterizo de manera completa. Y ahora lo que me están pidiendo es cuál es el ángulo que forman este lado de aquí rosa con este lado de aquí verde. Pues lo que estamos haciendo es un abatimiento como lo que vimos en la última clase. Nosotros lo que decimos es que tenemos un plano que es el que está formando por esa horizontal que he pintado en naranja, CB, y lo único que tenemos que hacer es abatir ese triángulo. Entonces lo que decíamos el otro día, si yo quiero hacer un abatimiento de un elemento, yo lo único que necesito hacer es conocer la verdadera magnitud de cualquiera de los lados que tenga ahí. Tengo el lado rosa y tengo el lado verde. Entonces, si yo me llevo el lado rosa o me llevo el lado verde hasta la perpendicular a la horizontal desde el punto P segunda, pues tengo ahí ese triángulo abatido. Y entonces ese abatimiento me permite determinar cuál es el ángulo que tenemos ahí. ¿Listo? Este le tenéis en el Moodle colgado, con lo cual podéis ver y además tenéis algo de texto explicando qué es lo que está pasando. Entonces, Y esto, fijaros que... Sí, cuéntame. o sea, entiendo el primer paso para sacar la altura de P y llevártelo al otro lado y sacar el ángulo 1, Sí. pero luego para sacar el ángulo 2 no lo entiendo. A ver, lo que ¿Cómo estamos haciendo vas? para sacar el ángulo 2, voy a pausar esto, lo que estamos haciendo para sacar el ángulo 2 es decir, bueno, pues si yo cojo esa cara de ahí, o sea, tú fíjate que tú ahí tienes ese triángulo en el que tú tienes esa cara de ahí que está en diagonal. Tú tienes ese triángulo en el espacio. Lo que estás diciendo es que si tú abates ese triángulo en el espacio sobre el plano del dibujo, eres capaz de determinar cuánto vale el ángulo entre estos dos elementos. Entonces tú lo único que tienes que hacer es caracterizar ese triángulo. Y de ese triángulo conoces los tres lados. Sabes que este lado de aquí es la distancia que hay entre P segunda y C segunda. Este lado de aquí es la verdadera magnitud del segmento BP, que ya la has calculado, y este lado de aquí es la verdadera magnitud del segmento CP, que ya lo has calculado. Entonces lo que haces es coges este triángulo que tú tienes en el espacio y lo ves en verdadera magnitud en el suelo. Y de esa manera eres capaz de sacar ese triángulo. Entonces lo que estás haciendo de efectos prácticos es coger este triángulo y abatirlo hasta que esté en contacto con el suelo. ¿Vale? Y lo de hacer una perpendicular desde P. Vale, el siguiente paso es que lo que tú dices es cuando tú estás abatiendo, tú fíjate que tienes este punto P que tú tienes aquí en el espacio, si tú abates el punto P, se mueve a lo largo de esa perpendicular. Como la recta naranja CB, C segunda, B segunda, que también es CB, es una horizontal, al mover el punto P de un lado para otro, o sea, al girar ese triángulo por esa charnela, el punto P lo que está recorriendo es ese plano perpendicular que está proyectante. Este plano que contiene a esa trayectoria de ahí, a ese arco de ahí, está proyectante y entonces se ve directamente como perpendicular a la horizontal. Eso es lo que vimos el otro día cuando estuvimos viendo abatimientos. Y es cuando yo tengo un abatimiento, yo soy capaz de decir que si estoy batiendo con respecto a una horizontal, todos los puntos al abatir de esa horizontal se tienen que mover en planos perpendiculares a dicha horizontal. Entonces, esos planos los veo directamente proyectantes porque la recta es horizontal y ya tengo un lugar geométrico para donde estará el P abatido. ¿Vale? Es la idea fundamental de cuando veo una recta en verdadera magnitud y cuando tengo una recta en verdadera magnitud, el plano ortogonal a esa recta
es proyectante. ¿Visto más o menos? Hacemos el SR14, que era el otro que me habéis pedido. Venga, el SR14 lo voy a hacer en pizarra. A menos que prefiráis que lo haga en GeoGebra, como me digáis. A ver, pasamos a... Pero algo más tenéis que hablar, que estéis completamente callados, es muy desconcertante. Yo, que en clase no habléis mucho, lo entiendo, pero en una tutoría, pues algo tendréis que comunicarme, que sois poquitos. En pizarra, si quieres. Venga, pues venga. Este problema que tenemos aquí. En este problema me dan dos rectas R y S que se cortan. Me están diciendo entonces que su intersección aparente es una intersección real y me piden que determine el ángulo que forman. Es exactamente el mismo problema que tenemos antes. Nosotros tendremos aquí dos rectas en algún lugar, tendremos esta recta de aquí y esta recta de acá. Esas dos rectas se cortan en algún lugar en el espacio y lo que tengo que hacer es hacer un abatimiento para cuál es el ángulo que forman en verdadera magnitud. ¿Vale? Lo voy a hacer en el cuadernillo, a ver si se ve bien y ya está. Entonces, fijaros que me están diciendo que esas dos rectas se cortan y lo que voy a empezar a hacer es, bueno, pues ver qué datos tengo yo determinados de cada una de las rectas. Tengo aquí R segunda y R y luego tengo S cónico y no tengo en principio dónde está colocado el S normal, ¿vale? Entonces, lo que me han dicho a mí es que yo tengo un punto de intersección entre ambas rectas. Ese punto de intersección entre ambas rectas, yo aquí tengo su proyección cónica. Vamos a hacer una pequeña figurita de análisis en el lateral para ver qué es lo que está pasando. Nosotros lo que tenemos tenemos un plano de proyección, exactamente igual que siempre. Tenemos aquí un plano de proyección y en ese plano de proyección tenemos aquí una recta R, cuya proyección R segunda conozco, y tengo una recta S en algún lado, esta es S en el espacio, y aquí tendré por algún sitio la recta S segunda. Esa es la situación que estamos teniendo, de tal manera que este punto de aquí es el punto I su S, y ese punto de aquí es el punto I su R. Y en algún sitio yo tendré este punto de intersección A en el espacio que se proyectará aquí como A segunda. ¿Vale? Esa es la idea que tenemos detrás de lo que estamos viendo aquí. Lo que nosotros estamos diciendo es, si yo ahora cojo ese triángulo de que yo tengo ahí y lo proyecto según, lo abato según esa horizontal, yo lo que puedo decir es, bueno, pues si yo cojo en esa horizontal, ahora cojo ese punto A que yo tengo aquí, lo abato, llego aquí a un punto A sub 0 abatido, lo que tendré aquí será este R sub 0 abatido y tendré aquí un S sub 0 abatido y entonces soy capaz de determinar el ángulo que me están pidiendo en verdadera magnitud. Para poder hacer esto, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Determinar una verdadera magnitud cualquiera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta distancia de acá, esto, tiene que ser una perpendicular a la horizontal, ¿vale? El punto A segunda, que está colocado justo debajo del punto A, ¿vale? Nosotros sabemos que esto está aquí en perpendicular. Si yo, por la misma idea que estamos hablando antes, si yo cojo ese punto A y lo abato, como esa recta que va entre I su S y I su R es una horizontal, entonces el abatimiento de ese punto A segunda estará en ese plano proyectante perpendicular. Esa es la idea fundamental que tenemos en nuestro problema. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo aplicamos esa idea a este problema de aquí. Bueno, lo primero que decíamos es, fijaros que yo tengo aquí los puntos I su R y I su S, son las intersecciones de las rectas con el plano, y ahí lo que tenemos es la horizontal que vamos a utilizar como charnela para abatir. Esta
va a ser mi horizontal H. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es tenemos que determinar el punto A segunda y tendremos que determinar algo acerca de la altura de este segmento para poder caracterizar o bien el triángulo entre A segunda e I sub R para determinar la verdadera magnitud de este segmento A I sub R, o bien hacer lo mismo con el segmento A I sub S, o bien hacer lo mismo con el segmento que va entre A y el pie de A. Lo mismo me da una cosa que la otra. Entonces, yo tengo que determinar dónde está colocado ese A segunda. Y lo que sabemos nosotros del sistema abierto es que si yo tengo un vértice en el espacio con su V segunda y tengo un punto A en el espacio con su A segunda y tengo el A cónico, A segunda y V segunda están alineados. Entonces sé que de alguna manera el punto A ¿Puedes segunda... bajar un poco la cámara que no se ve? Sí, perdón. El punto A segunda tiene que estar, lo que decimos es en el sistema abierto, siempre sabemos que siendo estos ángulos perpendiculares, lo que sabemos siempre es que la proyección cónica, la proyección segunda y la proyección segunda del vértice están alineados. Es decir, esta recta de aquí tendrá que contener necesariamente a segunda. Entonces, hemos dicho que A es igual a la intersección, A en el espacio es igual a la intersección de R con S. Pues eso quiere decir que A cónico es igual a la intersección de R cónico con S cónico, y lo que es más importante, A segunda es igual a la intersección de R segunda con S segunda. Lo cual quiere decir que este punto de aquí es A segunda. ¿Viste esa idea? ¿Algún problema con esto? Entonces nosotros ya tenemos ahí donde está colocado el punto A en el espacio. Y lo único que nos resta es determinar cuál es la altura del punto A. Si yo determino cuál es la altura del punto A, esta altura que yo tengo determinada aquí, yo puedo caracterizar o bien este triángulo o bien este otro triángulo. Fijaros que, además, en esta circunstancia, el punto A segunda, es decir, la recta R segunda, es perpendicular a esta recta horizontal. Lo que hemos dicho es que esta recta horizontal es una recta que está en el suelo y es h igual a h segunda igual a h en el espacio. Entonces, si yo tengo una horizontal, que es la que quiero abater, y la recta R segunda está en esa perpendicular, eso quiere decir que la recta R es una recta de máxima condición angular con respecto al plano. Es decir, esto está colocado así. Yo tengo una horizontal y la recta R es la recta de máxima condición angular. Entonces, si yo determino directamente esta verdadera magnitud, me la puedo bajar directamente. Es lo que pasaría en esta figura de análisis si este punto I sub R estuviera justo en ese punto de ahí. Entonces, por terminar de pintar, que no lo he pintado, sacamos donde está la recta S segunda, que sabemos que será esa recta de ahí. ¿Vale? Sabemos que la recta S tiene que ir entre el punto I sub S y el punto A. ¿Vale? ¿Visto hasta aquí? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es tenemos que determinar la altura del punto A para bien determinar la verdadera magnitud del segmento I sub SA o bien determinar la verdadera magnitud del segmento I sub RA. Las dos opciones me valen. Y fijaros que el problema está hecho de tal manera que tienes aquí estas dos tangencias y estas dos cosas para que puedas ahorrarte trazados. O sea, tú esto lo puedes hacer con una serie de trazados inteligentes de tal manera que si abates el punto A en una dirección apropiada, pues directamente sacas todas las cosas una encima de la otra. ¿Eso es más sencillo o más complicado? Pues ya a voluntad del consumidor. ¿Preferís que haga las dos cosas una independiente de la otra o preferís que haga las dos cosas haciendo el menor número de trazados posibles? Me vale que me contestéis por el chat si os da vergüenza coger el micro.
Las dos. ¿Queréis que lo haga de las dos maneras o queréis que lo haga? No he entendido muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero me voy a sacar la altura del punto A cuchillo, ¿vale? La altura del punto A, sin fijarme en nada más y sin fijarme en las ventajas que me están proporcionando, lo que yo voy a hacer es voy a caracterizar este triángulo de aquí lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces, en este triángulo de aquí yo lo que tengo es A segunda y V segunda y tengo aquí esta magnitud de acá, que es la z de v. Y esa z de v es el radio del círculo de distancias. Entonces lo que voy a hacer es exactamente eso. Voy a coger este triángulo y lo voy a abatir. Si yo cojo en la recta que va entre A y A segunda, me llevo esta perpendicular. Déjame ver cómo lo hago para que me quede medio bien. Yo en este triángulo de aquí me llevo en perpendicular esa z de v y voy a tener este v sub 0 ahí abatido. ¿Vale? Me he llevado esa z de v de acá. Y ahora lo que hago es termino de abatir ese triángulo de aquí. En ese triángulo de aquí yo ya tengo este segmento de acá, que es el A segunda, A, V segunda, ya lo tengo pintado. Y ahora lo que hago es sacarme este lado del triángulo que va entre este V sub 0 y este A. ¿Vale? Donde Una cosa, esto... ese V sub 0 podría haber sido cualquiera, ¿no? Podría haber sido cualquiera, efectivamente. Yo lo que estoy haciendo es me lo estoy llevando en perpendicular para sacarme este triángulo en verdadera magnitud, lo cual solamente tendría especial interés si yo quisiera conocer este ángulo de acá. Por lo demás, podría haber cogido cualquiera. De hecho, lo que os decía, esto está diseñado para que si te lo llevas en esta dirección, directamente tienes la altura de A colocada en una dirección para sacarte otros casos de manera más sencilla. Pero lo estoy haciendo de manera independiente completamente para que se vea perfectamente qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces me lo estoy llevando en perpendicular, pero podría habérmelo llevado en cualquier otra dirección y no hubiera sido problema. Entonces, eso me permite determinar esta z de A, la altura del punto A. Lo único que tengo que hacer es, si me he llevado el punto V según cualquier dirección, me tengo que llevar desde el punto A siguiendo la misma dirección, pues en este caso es perpendicular, pero podría ser cualquier otra dirección. Me llevo S A sub 0 y esa magnitud de ahí es la z de A. ¿Vale? Yo he determinado a qué altura está el punto A. Y ahora lo que hago es terminar de determinar este triángulo de aquí. ¿Vale? Yo en este triángulo de aquí he determinado lo que os estaba diciendo. Dime. Lo de que se puede hacer a cualquier, que no tenga por qué ser perpendicular, o sea, no se tiene que cumplir siempre lo del triángulo de que es perpendicular a la línea que une V segunda con A y con A segunda. Si estás queriendo determinar ángulos, sí. Si solamente estás queriendo determinar distancias, no es necesario. La idea es, dame un segundo, ¿lo he cerrado? Sí, lo he cerrado. Vuelvo a abrirlo. La idea es sistema abierto. ¿Dónde lo tengo? Espera un segundito que los GeoGebras 3D tardan un rato en cargar. Nosotros lo que queremos es determinar cuál es la altura de ese segmento A, ¿vale? Tenemos exactamente el mismo problema que acabamos de resolver en el otro sitio. Tú lo que haces es, con el círculo de distancias, determinas la z de A. Fíjate que por tales, esto lo puedes hacer en cualquier dirección y como tú estás teniendo dos triángulos, o sea, estás teniendo una ley de triángulos semejantes, lo que estás diciendo es que la altura de A es a esta distancia como la altura de V es a esta distancia completa. Lo puedes hacer en cualquier dirección y esta z de A, efectivamente, obtienes la misma z de A en cualquier dirección. No estás cambiando cuál es la magnitud de esa z de A. ¿Vale? Si te fijas ahí, eso funciona para cualquier dirección. Lo que no funciona para cualquier dirección es si lo que quieres determinar es ese ángulo. Este ángulo que tú tienes ahí un ángulo alfa que para mí son 49,15, por ejemplo. Si tú lo haces en cualquier dirección que no sea 90 grados, estás sacando un ángulo diferente.
tienes que asegurarte que lo haces en ortogonal para que entonces tengas el mismo ángulo. Entonces, si quieres el ángulo, lo tienes que hacer en ortogonal. Si quieres simplemente la magnitud de z de a, lo puedes hacer en cualquier dirección. Vale. Dicho lo cual, seguimos con este de aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso lo hemos hecho en ortogonal, pero lo podríamos haber hecho sobre cualquier dirección. Mientras los z de v y z de a que haga sean paralelos, yo por teorema de Tales soy capaz de determinar ahí cuál es la altura del punto A. Entonces, el siguiente paso que yo tengo que hacer es, vale, ya tengo la z de a. Ahora lo que necesito hacer es determinar cuál es la verdadera magnitud del segmento, por ejemplo, A y su R. Como el segmento A y su R es directamente el pie de la polar, ¿qué estoy diciendo? El pie de la horizontal, si yo me llevo ahí ese segmento, si yo lo que hago es cojo en esta perpendicular de aquí, calculo la verdadera magnitud de este segmento, puedo abatirlo directamente y ya tengo directamente el triángulo abatido y tengo directamente el ángulo que forma. Entonces, lo único que tengo que hacer para poder hacer eso es llevarme la z de a y ahora sí que me lo tengo que llevar en perpendicular, porque ahora lo que estoy haciendo es intentar caracterizar este triángulo de aquí. Este triángulo que está formado por la z de a que yo he determinado. Tengo aquí a en el espacio. Tengo aquí a segunda. Tengo aquí el punto y su R. Y yo lo que estoy interesado es en esta verdadera magnitud de aquí, que la voy a pintar en rojo. ¿Vale? Esa verdadera magnitud de aquí, que es esta verdadera magnitud de aquí, que es la que yo voy a dejar proyectada para acá. ¿Vale? Eso es lo que yo estoy interesado. Pues para poder hacer eso, lo que hago es cojo el compás y me voy a llevar la z de a en una dirección perpendicular a la recta y su R a segunda. Para asegurarme de que aquí estoy haciendo esto en perpendicular. Entonces cojo esta distancia. Y me la llevo hasta una posición en la que esté perpendicular. Más o menos, sí. Y aquí lo que tengo es este A sub 1 abatido. Y eso me permite determinar esta verdadera magnitud de aquí. Esto es la verdadera magnitud de I sub R A. Claro, si lo hubieses hecho de la otra manera, como nos habías dicho. Claro, si yo esto lo hago directamente. Si yo esto lo hago directamente en esta dirección, pues directamente ya hubiera tenido el punto, la distancia z sub a en perpendicular a la recta I sub R A, o sea, la recta R segunda directamente, y entonces pues directamente hubiera tenido eso sin necesidad de llevarme esa magnitud. Lo que os parezca más cómodo o más claro, ¿vale? Una vez yo tengo esa verdadera magnitud, lo único que tengo que hacer es coger el compás y llevarme esa verdadera magnitud en la dirección apropiada. Yo sé que ese punto A va a estar, punto A abatido, tiene que estar a esta distancia de este punto I sub R. ¿Vale? Y además sé que el punto A tendrá que moverse en la recta de verdadera magnitud y en este caso en particular, tal y como me han colocado las cosas, esto aquí es perpendicular y esto será este punto que yo llamo A abatido 2. Yo tengo ya ese abatimiento hecho y lo que puedo hacer es terminar de dibujar la recta S abatida. Esta será la S abatida sub 2, igual que esta de aquí
sería la R abatida sub 2 y el ángulo que me están pidiendo es este ángulo de aquí, que lo voy a poner, por ejemplo, en verde. ¿Me han dado nombre para el ángulo? No. Pues ya está. Ese es el ángulo alfa que me han pedido. ¿Vale? Lo que yo estoy diciendo, lo hemos entendido hasta aquí. Si alguien tiene algún problema con esto, que por favor que me lo diga directamente y lo vemos en un momentito. Yo lo de que eso sea S abatida sub 2. Fíjate que tú lo que dices es que I sub S es el punto de intersección de la recta I con el suelo. Entonces, si tú tienes este triángulo de aquí, que está colocado por aquí arriba, y tú lo que dices es, yo tengo este punto de aquí, desde este punto de aquí, que es la intersección de esta recta de acá con el suelo, si yo me llevo este punto y lo abato, yo tendré ahí la recta ya en verdadera magnitud. ¿Vale? Eso es lo que tú estás haciendo. Y este tipo de cosas también hacerlas. O sea, si vosotros tenéis algo, vosotros siempre tenéis un triángulo con el que podéis trabajar. Tenéis una escuadra y un cartabón. Entonces, haceros un poco la idea de qué es lo que está pasando. Ah, vale, yo tengo aquí esta horizontal y tengo esta recta R. Y tengo esta recta S que está colocado por acá. Este es el punto I sub S, este es el punto I sub R. Lo que yo estoy haciendo es llevarme este abatimiento para acá y darme si yo tengo esta verdadera magnitud, me la llevo en perpendicular y eso me permite determinarme esta otra verdadera magnitud. ¿Vale? Ir trabajando con esas ideas para ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, lo que estás haciendo es eso, es hacer el abatimiento de este triángulo de aquí. Tienes la horizontal, tienes esa perpendicular y lo que pasa es que, insisto, en este caso I sub R está colocado exactamente sobre ese punto de ahí, sobre esa perpendicular. Entonces, pues es más fácil todavía. Y lo que estábamos diciendo antes, si yo en vez de coger una dirección para este ZDV, la que sea, cojo como dirección para ZDV esta dirección de acá, perpendicular a R segunda, esto es aparte, ¿vale? Es otra manera de ver el mismo resultado. Si yo cojo ese ZDV de ahí, fijaros que eso me da esa A sub 0, o sea, me da el mismo A sub 1, y yo podría haber directamente hecho esto todo directamente sobre este punto de acá. ¿Vale? Es una manera de simplificarme ese trazado. Habiendo hecho directamente esta V sub 1 de ahí, me hubiera dado ese A sub 1 de ahí directamente. ¿Vale? Con la idea de que lo fundamental, la única perpendicularidad que tenemos que tener aquí, que es obligada, es esta de aquí, para poder calcular la verdadera magnitud del segmento I sub RA. Todo lo demás, pues podía haberlo hecho en cualquier otra dirección. ¿Visto un poco? ¿Alguna duda con esto? Fijaros que aquí también podríamos haber sacado la verdadera magnitud de I sub SA, que me hubiera dado esta magnitud de acá, y si nos la hubiéramos llevado, pues directamente lo teníamos. De hecho, no lo teníamos directamente calculado porque eso es perpendicular a esa otra línea. Pero vamos, ahí está la idea. ¿Saltamos a lo siguiente o alguna pregunta adicional con este? Algo vais a tener que responder. No respondéis porque estáis completamente desconcertados, porque ya os habéis aburrido y habéis desconectado. Estáis, pues eso. No, porque damos por hecho que si no respondemos es que lo entendemos. Ya, pero venga, vale, te lo compro. Laura, ¿qué me habías dicho? Que el SR13 es el otro que no entendía. Vale, el SR13. El SR13 es este que hicimos en clase. Vale, lo voy a hacer también, de hecho, más que hacerlo, os lo voy a enseñar con el GeoGebra que hice y a ver si con esto lo vemos. Si os vais a... Os recuerdo que todos estos los tenéis en el Moodle. SR13... Lo voy a enseñaros de otra manera distinta de hacerlo, como lo hicimos en clase el otro día. A ver si así lo entendéis un poquito mejor. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos una recta R en el espacio
y un plano A. Y lo que me están diciendo es que tenemos un punto P que pertenece a ese plano, y de ese punto P lo único que conozco yo es su proyección cónica. Es decir, yo tendré este plano de aquí, es el plano que contiene a A y a la recta R, y lo que me están pidiendo en el fondo es la intersección de esta recta de aquí que pasa por V y por P con ese plano. Eso es lo que a mí me están pidiendo. Entonces, en este caso de aquí, fijaros que es un problema en el que yo no necesito para nada el círculo de distancias. Es un problema en el que lo único con lo que tengo que trabajar yo es con ideas de pertenencia. Si yo soy capaz de sacarme por ideas de pertenencia dónde está colocada la otra proyección del punto P, no necesito hacer absolutamente nada más. Entonces, lo que nosotros decimos es que si yo tengo aquí esa recta R y ese punto A, y yo tengo también un punto P en algún lado, lo que sabemos es que por pertenencia, si yo cojo un punto sobre la recta R y lo llamo como sea, pues vamos a coger un punto G, el que sea. Para que G esté sobre la recta, G segunda tiene que estar sobre R segunda y G cónico tiene que estar sobre R cónico. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si yo cojo dos puntos, los que sea, sobre la recta, pues he cogido aquí G y H. Si yo cojo la recta que pasa por A y por G, al revés, la recta que pasa por A y por G, y la recta que pasa por P y por H, esas dos rectas tienen que pertenecer al plano. Entonces, de esas dos rectas, yo en las segundas puedo pintar la recta AG sin problema. Fijaros que lo que he hecho ha sido decir, para que el punto G esté en la recta R, cojo un punto G, el que sea, sobre G cónico, alineo con V segunda y eso me da este punto G segunda. Esa es la condición que yo tengo para tener un punto G sobre la recta. Y lo que digo, de la recta AG yo conozco sus dos proyecciones, AG en cónico y a segunda G segunda en ortogonal. De la recta PH solamente conozco, así al empezar, la proyección cónica. Pero puedo determinarme esta intersección de aquí. Esta intersección es la proyección cónica de la intersección de esas dos rectas. Como conozco que esa intersección tiene que estar alineado con V segunda, soy capaz de sacarme en la recta A segunda, G segunda, tendremos este punto I segunda. Lo que estamos haciendo es coger ese segmento en el espacio y lo estamos caracterizando por su proyección segunda y por su proyección cónica. Eso me permite determinar esa recta de ahí, que es la recta H y P, que yo tenía en cónico, ahora tengo esa recta H y P en proyecciones segundas. Entonces yo ya tengo ahí la proyección segunda del punto P. Esta es una manera de hacerlo que es distinta que la que hicimos en clase. Lo que hicimos en clase fue decir, en vez de coger dos puntos G y H, los que sea, que puedo coger los que a mí me dé la gana, fijaros que esto funciona exactamente igual para cualquier punto G y para cualquier punto H que yo escoja. En vez de coger dos puntos sobre la recta, lo que hicimos en clase es decir, bueno, pues yo cojo la recta AP, veo cuál es la intersección entre esa recta AP y la recta R, y eso es lo que empleo para determinar la otra proyección del elemento, ¿vale? Eso, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaros que, como siempre, por decisiones particulares, tal y como me están dando ese problema, en este caso de ahí, yo lo que hago es decir, vale, pues cojo la recta AP, cuya proyección cónica conozco, porque conozco P cónico y conozco A cónico, la intersección entre R cónico y S cónico es un punto impropio según esa dirección, ese punto que está ahí en el infinito. ¿Por qué? Pues simplemente porque R y S se cortan en un punto que está a la misma altura que el punto V, pero no me tiene que confundir en absoluto el hecho de que tenga un punto impropio, es exactamente igual. Lo que sé es que B cónico, V segunda y B segunda tienen que estar alineados. Eso me permite determinar ahí ese punto B segunda. Y ahora sé que mi punto P tiene que estar en la recta AB. Pues cojo esa recta AB y eso me permite determinar el punto P. ¿Vale? ¿Cuál de las dos maneras de resolver os resulta más cómoda? Primero, si lo habéis entendido. Si no lo habéis entendido, me lo decís. Pero fijaros que las dos son más o menos la misma idea. Al final lo que utilizo yo es la pertenencia. En un caso estoy cogiendo directamente la recta que contiene A y que contiene AP. En el otro caso estoy cogiendo un par de rectas que estoy forzando que pertenezcan al plano a base de hacer que pasen por puntos cualesquiera de la recta R.
¿Alguna preferencia? ¿Método 1 o método 2? Siendo 2 este método de aquí. ¿Vale en el chat? Se ve más el primero. ¿Se ve más el primero? El primero se ve mejor, sí. Vale, bueno, pues Pero entonces bueno, tampoco. me alegro que lo haya hecho. Este lo tenéis de las dos maneras hecho en el Moodle. Si os vais al Moodle, además tenéis con la explicación con el texto hecho ahí. Fijaros que aquí, si este problema llega a estar en cualquier otra posición, a lo mejor este método de aquí se entiende mejor. El único problema que tiene este método es el hecho de que el punto B este se me vaya al infinito. ¿Vale? Si yo cojo este mismo problema y simplemente lo que hago es decir, bueno, vamos a hacerlo en una posición que no sea particular. Simplemente hacemos una variante que sea en una posición general. Y luego, ¿esto era lo del plano de desvanecimiento? Efectivamente, todos los puntos que estén a la misma altura que V, al proyectarlos cónicamente, se me van al infinito. Porque cuando yo hago el rayo que va desde V, que está aquí en el espacio, a otro punto que está a la misma altura, se me corta con el plano de proyección pues a tomar viento para allá. ¿Vale? Entonces, todos esos puntos que tenemos ahí los llamamos que están en el plano de desvanecimiento. El plano de desvanecimiento no es más que una manera cómoda de referirnos a algo, no tiene más. Imaginaros que yo tengo este problema en una posición normal, de tal manera que yo tengo ahí R, y tengo ese punto R segunda, y luego tengo aquí este vértice V, y tengo aquí colocado pues el punto A y el punto A segunda. Y no tengo ninguna otra posición que sea rara. Y luego os doy por aquí que este es el punto P cónico. Pues fijaros que la idea en este caso es como más intuitiva. Cojo esta recta, saco aquí este punto B, esto me determina este punto de aquí, B segunda. Ahora ya tengo esta recta AB en su proyección segunda y eso me determina inmediatamente el punto P segunda. ¿Vale? Si yo lo coloco en proyecciones, o sea, en una posición cualquiera, no en una posición particular, lo que estamos haciendo ahí se ve muy bien. Lo único que ha pasado ahí es que ese punto B se me ha ido al infinito, pero por lo demás es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y la figura en 3D de lo que está pasando ahí es que lo que yo tengo es, dado mi plano de proyección, tengo mi R en el espacio y mi R segunda, tengo mi punto A por aquí también en el espacio en algún sitio, tengo aquí mi punto A en el espacio con su proyección A segunda, y lo que estamos diciendo es, bueno, pues si yo tengo un punto P en el espacio en algún lado, si yo cojo esta recta de aquí que llega hasta este punto B en el espacio, pues si yo conozco aquí dónde está ese punto B segunda, tengo la proyección de esa recta y soy capaz de decir de este punto P en el espacio que yo tenía aquí, pues este será su P segunda. Y la información acerca de pertenencias lo saco a base de la proyección cónica, pero no tiene absolutamente nada más. ¿Vale? Entonces, el hecho de que algo esté en el infinito, pues no nos tiene que confundir. Sé que os confunde, pero tenemos que intentar que no nos confunda en exceso. Venga, más preguntas, más dudas. Yo me lío mucho con el tema de intersección entre dos planos e intersección entre dos rectas que se cruzan. Estamos hablando ahora en diédrico, no en sistema abierto. Sí, en diédrico. Ya Yo vale. de eso también tengo una duda, pero Vale. mi duda es que dentro de esos el método general lo entiendo bastante peor que el de cambio de plano. Vamos a ver. El método general tiene sus ventajas y sus desventajas. Dependiendo del hueco que tenga, pues puedo tener un problema u otro. Vamos a ver, ¿qué queréis que haga primero? Me habéis dicho intersección de plano y lo otro que me habéis dicho es distancia entre dos rectas que se cruzan, entiendo, porque dos rectas que se cruzan no tienen corte. O dos rectas que se Sí, eso cortan. sí, sí. Vale. Entonces, estamos hablando de intersección entre dos planos, ¿no? Para empezar. Sí, dos planos o recta y plano, vamos. Vale. ¿La intersección recta-plano también nos da problema? A mí el método general es el que me da problema para los dos. Vale. Lo que estamos haciendo ahí siempre es... Yo tengo dos planos de proyección. Uno por aquí y otro por acá. Y yo lo que tengo es otro plano por aquí donde sea. Voy a pintarlo simplemente como
Ese es, lo voy a dar como dos rectas, por ejemplo. Yo tengo ahí dos rectas en el espacio y tengo este plano de aquí. Y lo que tengo es otra recta por acá que se corta. Y lo que yo estoy interesado es en determinar esa intersección que yo tengo ahí. ¿Vale? Entonces, para poder hacer esa determinación de intersección recta-plano, lo que hago es utilizar un plano proyectante auxiliar. Lo que digo es, si yo cojo cualquier plano que contenga a esta recta R en el espacio, ¿vale? Si yo cojo un plano que contenga esa recta R en el espacio, yo puedo coger cualquiera. Si yo, perdón, fuera capaz de determinar la intersección entre ese plano y este otro plano, lo voy a llamar a este plano de aquí alfa. Si yo soy capaz de determinar la intersección entre ese plano auxiliar y ese plano alfa de manera cómoda, entonces yo soy capaz de determinar esa intersección y de manera cómoda. Y lo que hago es, para poder utilizar un plano que sea cómodo, lo que hago es coger un plano proyectante. Esta recta R de aquí está contenida en este plano de acá, vía auxiliar, que en una de las proyecciones, pongamos que esta es R', se ve exactamente encima de este pi auxiliar prima. ¿Vale? Yo eso siempre lo puedo hacer. Yo siempre puedo coger un plano que sea proyectante y contenga R. Si el plano es proyectante, la intersección de ese plano pi con cualquier recta de alfa, yo tengo ahí esas dos rectas de alfa, es inmediata. Yo soy capaz de sacarme aquí ese punto 1 y ese punto 2, que se corresponderán con este punto 1 en el espacio y con este punto 2 en el espacio. ¿Vale? Eso es lo que estás haciendo tú ahí. Entonces, al sacarte esa intersección en el espacio, eres capaz de determinar esta recta de intersección, que pasa por 1 y por 2. Y en la otra proyección es donde sacas esa información que te resulta relevante. Lo hago en un momentito con un ejemplo. Yo tengo esta recta R, esta recta S y esta recta R' y esta recta S'. ¿Vale? Y ahora lo que hago es, tengo, vale, R y S es buen mal nombre, porque las había llamado así. Las voy a llamar A y B, ¿vale? Y así seguimos la misma convención que tenemos ahí. A segunda, B segunda, A' y B'. Tengo dos rectas las que sea. Esas dos rectas son las que yo tenía originalmente ahí en azul. Y yo tengo esta recta de aquí, que es mi recta R segunda, que voy a colocar aquí como R'. Pues lo que hacemos es esto que hemos dicho aquí. Yo coloco un plano proyectante y lo puedo hacer en una proyección o en otra. Si yo cojo aquí un plano proyectante que contenga R segunda, eso es coger aquí este plano auxiliar, segunda, las intersecciones con las rectas A y B son inmediatas. Y yo me puedo sacar ahí, pues, este punto de aquí, 1 segunda, y este punto de aquí, 2 segundas. Como 1 pertenece a A y 2 pertenece a B, soy capaz de sacarme sus otras proyecciones. 1', 2'. Y soy capaz de sacarme esa recta intersección, esta recta intersección que iba entre 1 y 2. Esa recta intersección y prima que aquí se verá encima. Y esto me permite determinar este punto de aquí y prima, que ahí me da S y segunda. ¿Vale? Lo tenéis también tenéis un GeoGebra en el que cuenta esto exactamente y tenéis pues esta figurita de análisis en 3D que podéis moverla y girarla un poco. Esta es la idea fundamental. Si tú coges con un plano proyectante, puedes sacar intersección con el plano alfa de manera cómoda, el plano alfa que está definido en este caso por las rectas A y B, y por lo tanto eres capaz de sacar esa intersección de manera trivial. Si lo que yo tengo es una intersección entre ambos planos, lo único que hago es repetir este proceso varias veces. Si tú tienes un plano que está definido aquí por dos rectas y tienes otro plano que está definido aquí por otras dos rectas,
Entonces Lo que es tú lo dices, mismo, pero 2 veces, ¿no? claro, si tú tienes este plano de aquí, tienes un plano que está definido aquí por dos rectas. Si tú calculas la intersección de una de estas dos rectas con el plano, te da este punto de aquí. Si calculas la intersección de esta otra recta con el plano, te da este punto de aquí. Bueno, pues esa recta de ahí será la intersección entre esos dos planos. No es más que repetir este mismo proceso un par de veces. No sé si se ven los colores o se ve todo igual, pero el concepto es ese. Es el mismo proceso varias veces. Si os parece, lo hacemos en un momento para verlo. Es que yo me lío con tanta línea, ese es el problema. Sí, yo lo entiendo que es bastante lioso, que al final la cuestión es, hay que aprender, pero esto me pasa lo mismo que con un problema de métrica complicado. Al final, el 90% de la dificultad del problema es ser capaz de abstraerse y ver qué es lo que estamos haciendo ahí para no confundirnos, ¿vale? Entonces voy a definir un plano y lo voy a definir por una horizontal y una frontal como si lo tengo definido por cualquier otra cosa, ¿vale? Yo tengo esta H', H segunda, y tengo, por ejemplo, esta F' y F segunda. Y segundo, no llego a apagar el micrófono a tiempo. Perdón. Ay. Uy. Yo tengo ese plano de ahí. Y luego voy a coger por aquí una recta R, por ejemplo. Y voy a coger una recta S. Fijaros que yo tengo ahí dos planos completamente diferentes, uno definido por F y H, me dan un plano alfa sub 1, y otro definido por las rectas R y S. Entonces, lo único que tengo que hacer es yo aprender a abstraerme, aprender a decir, vale, pues lo primero que voy a hacer es voy a determinar un punto I sub R, que es la intersección de R con el plano alfa definido por F y H. Y lo que hago es olvidarme de absolutamente todo lo demás y quedarme única y exclusivamente con R, F y H. Y empezar a resolver ahí, en cualquiera de las dos. Plano auxiliar prima. Punto 1, punto 2. 1 segunda. 2 segunda, que estará por ahí arriba. Recta I sub 1, punto I sub R. Segunda y prima. ¿Vale? Una cosa, Fernando. Sí. ¿Podrías haber dicho que H' es pi' y haber cogido los puntos de intersección con R' y S'? Vale, podrías haber cogido el plano proyectante que contenga a H y haber hecho la intersección con el otro plano. Exactamente igual. Me da exactamente lo mismo. Fijaros que al final es cualquier pareja contra cualquier pareja. Te da exactamente igual. Pero tienes que coger las parejas. No podría coger primero H' y luego, por ejemplo, R' o S'. Si cojo H', tengo que coger F' luego. Lo que tú tienes que... No, eso también da igual. O sea, tú ahora mismo lo que has dicho... Mira, lo voy a poner un poquito... Lo voy a poner... a ver si logro hacer una figura de análisis que se vea más o menos bien. Tú tienes esta horizontal, H en el espacio. Tienes una frontal, F en el espacio. Y luego tú tienes dos rectas. Y voy a suponer que yo tengo ahí ya determinada mi intersección, ¿vale? Imaginemos que esa es la recta I sub S, que es la intersección que yo estoy buscando. Y yo tengo aquí esta recta, que es R en el espacio. Y tengo esta recta, que es S en el espacio. Este es mi problema, imaginando que yo ya lo he resuelto, ¿vale? Bueno, pues fíjate que tú aquí tienes 4 puntos distintos que te dan esa recta.
tienes este punto de aquí y su R, que es la intersección de la recta R con el plano que definen H y F. O tienes este punto y su S, que es la intersección de la recta S con el plano que definen H y F. Pero también tienes este punto y su H, Vale, ya lo he que es visto, la están todos en la intersección de misma, H. sí, Entonces, todos te da están en la igual, misma recta. puedes hacerlos cualquiera de estos 4 puntos, y su R, y su H, y su S o y su F, que da igual cuál cojas. Cualquier pareja de puntos que cojas. Yo te recomiendo que empieces y digas, vale, pues voy a coger R y S porque entonces estás cortando contra el mismo plano siempre. Y siempre estás cortando contra el plano que pertenece, que está definido por H y por F. Pero da igual. Eso es simplemente por comodidad, por como si siempre estás cortando contra el mismo plano, pues como que intuitivamente es más fácil ver qué es lo que está pasando. Pero me da igual. Tienes 4 puntos de intersección, mientras tú determines 2 de ellos, te va a dar el problema resuelto. Y de hecho, cuando tú pintes esta recta intersección, más te vale que las intersecciones con R, S, H y F sean puntos que estén alineados con la dirección de proyección en las dos proyecciones, porque si no es que no está bien hecho. Manuel, el Jesús es por el que he estornudado. Pensé que era que no te estabas enterando de lo que estaba diciendo. Muchas gracias. ¿Visto? Entonces, esta es la idea. Y la única cuestión es, bueno, pues estoy trabajando con este plano de aquí o estoy trabajando con este otro plano de acá. Y lo único que tengo que hacer es no liarme, pero puedo hacerlo de cualquier manera. Entonces, yo he colocado el primer plano en R y he determinado la intersección con H y F. Perfecto. Mientras que no coloques el plano en R y pretendas utilizar la intersección con S, que no va a funcionar, da igual, es la intersección de una de las rectas de un plano con las rectas, con el plano definido por las otras dos rectas. Mientras sigas ese criterio, todo funciona sin problemas. Si sigo trabajando aquí, pues puedo hacer ahora esto mismo con este otro plano auxiliar 2. ¿Vale? Voy a repetir exactamente el mismo proceso. Y voy a volver a cruzar con H y con F. Insisto, podía haberlo hecho con cualquier otra, con H y haber cortado con R y con S, me da igual, pero lo voy a hacer así porque me resulta más cómodo o porque me parece que queda más claro. Entonces, esta recta S, o sea, este plano pi auxiliar 2, corta con H en este punto 3 y con F en un punto 4' en el infinito para allá, donde, insisto, 3 y 1 pertenecen a H y 4 y 2 pertenecen a F. ¿Vale? Os lo he puesto en una posición particular para que veamos ese ejemplo. Saco el punto 3 aquí arriba y el punto 4 segunda tiene que estar en el punto impropio de la recta F segunda. Pues yo tengo esta recta F por ahí. Yo sé que el punto 4 segunda está en el infinito para allá y por lo tanto la recta I sub 2 tiene que ir para allá al punto 4 segunda en el infinito. Y esta es la recta I sub 2. ¿Visto lo que he hecho ahí? Fijaros que el hecho de que un punto se me vaya al infinito no me causa ningún problema. Sigo teniendo la recta que pasa por 3 y por 4 en las dos proyecciones. Y eso me determina ese punto de ahí y su S segunda, que si yo me bajo para acá, me da I su S'. Y eso me da esa recta I solución. Y ahora, si esto estuviera medio bien hecho, y menos mal que he cogido estas dos porque me dan ahí pegaditos, pues las intersecciones con las rectas H y F también me dan en el mismo punto en las dos proyecciones. ¿Viste esa idea? Al final, lo importante es, insisto, hacer esa figurita de análisis, comprobar que no nos está yendo de las manos el asunto y olvidarnos de todo lo demás.
Ahora estoy trabajando con R, H y F, pues no tengo más que R, H y F. Me lo subo aquí arriba. Luego estoy trabajando con S, H y F, pues no tengo nada más que S, H y F. Y me lo subo para arriba. Y me olvido absolutamente de todo lo demás. ¿Entendido un poquito más cuál era el proceso? La intersección recta plano hay que machacarla. Hay que hacerla una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, hasta que tengamos claro de dónde sale, cómo se hace y ser capaz de hacerla sin problemas. Fijaros que al final es un problema más o menos sencillo. Simplemente es, coges estos dos puntos y te los subes. El hecho de que aquí yo tenga mi plano auxiliar y mi recta aquí I sub 1 prima y aquí mi recta I sub 2 prima, pues está muy bien, pero al final fijaros que son dos pasitos que doy por el camino. ¿Visto esto? ¿Alguna duda adicional con esto? Paso la distancia entre dos rectas. Bueno, pues si no hay más dudas, paso a la distancia entre dos rectas. Borro aquí. Vamos a ver. El problema de la distancia entre dos rectas, así, en su resolución general, si tengo las dos rectas en posiciones no favorables y lo único que tengo que hacer, y no puedo directamente hacer un cambio de plano sencillo, es un problema que no os voy a negar que es un poco coñazo de trabajar, porque al final lo que tenemos que hacer es sacarnos cuál es la dirección normal a estas dos direcciones y decir, bueno, pues si yo cojo el plano que define esa dirección normal y una recta, una de las dos rectas, calculo la intersección con la otra recta y ya tengo cuál es ese segmento de mínima distancia. Esa manera de resolver, si os soy sincero, si cualquiera de las rectas está en posición favorable, es muchísimo más sencillo hacer un cambio de plano, ¿vale? Para cualquier problema en el que o bien la recta R o bien la recta S esté directamente ya como horizontal o como frontal, hacer un cambio de plano es infinitamente más cómodo, porque primero es bastante más intuitivo y segundo me da bastante menos pasos. El que había preguntado al respecto, ¿tu problema es conceptual o operativo? Es decir, ¿no entiendes por qué funciona o te pierdes a la hora de resolver el problema? Yo sé hacerlo con cambio de plano Ujú. y en método general es que, claro, yo había entendido distancia entre las rectas como meter las rectas en dos planos y hacer la intersección entre esos dos planos y tienes la... No, fíjate que eso no es lo que haces. Tú lo que haces es decir, si yo tengo aquí esta recta, la voy a pintar en vez de con bolis, lo voy a poner. Digo, tienes esta recta ahí en el espacio y tienes esta otra recta de acá en el espacio, ¿vale? De tal manera que te estoy diciendo que esa intersección aparente no es una intersección real. Lo que tú dices es, haces un plano que contenga esas dos direcciones. Has cogido aquí esta paralela a R por este punto A, ¿vale? Determinas cuál es la dirección normal a ese plano. Sacas ahí esa dirección normal. Ahora coges el plano que definen N y S, este plano de acá, que definen la normal y S, y determinas la intersección, este punto y su R, la intersección de ese plano con la recta R. Si desde este I su R te llevas la dirección de la normal, obtienes el segmento de mínima distancia. Y obtienes este punto de aquí, I su S. Eso es lo que tú estás haciendo cuando estás resolviendo ese problema, conceptualmente. ¿Vale? Recta y recta, haces una paralela, sacas el vector normal y ahora haces la intersección del plano definido por la recta S y el vector normal con tu recta R original. Y eso te define directamente un punto que pertenece a la intersección y como conoces la dirección de la intersección, sacas ese punto I su S. Ese es el procedimiento que estás gastando aquí. ¿Visto? No te vale coger R y S y cortar y coger cualquier plano que contenga R y cualquier plano que contenga S. ¿Vale? Necesitas determinar la dirección perpendicular a ambos. ¿Viste esa idea? Sí. Lo que os decía, si tienes R o S en posición favorable, es infinitamente más cómodo decir, bueno, pues si esto yo ya lo tengo colocado de una manera favorable, simplemente me lo coloco así y yo ya veo esa misma distancia en verdadera magnitud, en posición y toda la pesca.
Entonces es muchísimo más fácil hacerlo así. Pero el concepto que hay detrás es este. Esto pues lo podría repetir, pero esa clase sí que se grabó. Entonces, aunque creo que sí que se grabó, aunque el trazado pueda ser más o menos farragoso, el procedimiento es ese. Entonces, al final es lo de siempre, me olvido de todo lo que tengo por en medio y voy resolviendo esos distintos subproblemas, hacer la paralela, hallar la normal al plano, sacar el plano definido por la normal y por S y calcular la intersección de ese plano con R paso a paso hasta que me salga. ¿Hacemos algún problema de estos con cambio de plano sencillote para que veamos por qué es bastante más sencillo hacerlo con un cambio de plano? Vale, sí. Venga, pues vamos a coger este mismo problema y vamos a hacer algún parecido a alguno de los SR en una posición favorable, que eran, ¿dónde estaban los de distancias? Era el 27. Entonces vamos a coger el SBR27, uy, va, la he liado. El SR27-5. En el SR27-5 lo que nosotros tenemos es que yo tengo aquí en el fondo esta frontal prima con esta frontal segunda, me están definiendo la dirección de proyección que me están diciendo que es esta de acá, aquí perpendicular, y me están colocando en este punto una horizontal segunda y una horizontal prima. ¿Vale? Nos fijamos que es exactamente lo mismo, lo único es que en vez de ser en vez de llamarlas R y S, pues como son horizontales y frontales, las llamo directamente como F y como H. ¿Vale? Venga, vamos a hacer pequeña encuesta, me podéis responder en chat para que no tengamos problemas de que os dé vergüenza hablar. Nosotros tenemos que hacer una proyección auxiliar en la que coloquemos este problema en una posición favorable. Lo que quiere decir es que quiero colocar alguna de las rectas de punta. Lo que voy a decir es, mi dirección de proyección ha de ser paralela a 1, F segunda, 2, H segunda, 3, F prima o 4, H prima. En el chat, ¿cuál de estas es adecuada? Si yo quiero colocar alguna de las rectas de punta. ¿Ves? Y ahora no sé si no respondéis porque no estáis ahí, porque no sabéis de qué estoy hablando. ¿No os he entendido bien la pregunta? O sea, numeritos. No he entendido A bien. mí no se me envía, pero F segunda o H prima. ¿Se puede hacer, hay dos respuestas correctas? Correcto. Nosotros tenemos dos opciones correctas. O bien lo hacemos en la dirección de F segunda o bien lo hacemos en la dirección de H prima. En este caso me están dando un problema en el que dos de las rectas están en posición favorable y entonces puedo utilizar una o la otra. Y es fundamental que veamos el por qué. Lo que nosotros estamos diciendo es que esta recta H, aquí es esta recta que está horizontal, yo la estoy viendo así para verla horizontal y esa recta tiene esta pinta de aquí en la otra proyección. Lo que nosotros vemos es que si yo hago una proyección según la dirección de H', eso lo que va a hacer es colocar esta recta de punta. Lo mismo me pasa con la recta frontal. Yo tengo esta recta de aquí, que es una recta frontal. En esta dirección la estoy viendo oblicua, pero en esta dirección la estoy viendo paralela al plano de proyección. Si yo proyecto según esta dirección, por ejemplo, pues acabo viendo esa recta de punta. Esto lo tenemos que ver perfectamente claro, ¿vale? De una manera o de otra, esto tengo que tenerlo cristalino. Si alguien no ve lo que está pasando ahí, me lo tiene que decir para que esto lo trabajemos y lo veamos. Entonces, yo decido y voy a coger mi dirección de proyección, y no sé por qué he cambiado de color, pero bueno, voy a hacer la dirección de proyección en la dirección de H'. Voy a escoger este problema de acá. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues voy a llevarme 2 puntos de cada recta.
De la recta H en realidad no hace falta que me lleve demasiado porque todos los puntos de H están a la misma altura, entonces todos los puntos de H se van a ver como un punto. De la recta F yo me tengo que llevar 2 puntos para poder trasladarla. Y voy a coger los 2 puntos con un cierto criterio. Voy a coger, por ejemplo, un punto aquí A segunda, que está a la misma altura que el punto H, que la recta H. Y voy a coger este otro punto B, pues que me han dado ahí, que parece que es una buena idea. Entonces yo sé que estos puntos, todas estas cosas, van a tener que estar alineadas según mi dirección de proyección, donde se supone que esto es paralelo. Si no se ve paralelo es por la aberración esférica de la cámara. ¿Vale? Yo ya tengo ahí mi dirección de proyección. Y ahora lo que digo es, bueno, pues he cogido según esa dirección de proyección, tengo una referencia de cotas y lo que me tengo que llevar es este incremento de z entre h y b. Pues coloco aquí donde me dé la gana una referencia de cotas y lo que digo es, bueno, pues todos los puntos de h están en mi referencia. Esto es h cuarta. El punto A también está en mi referencia. Este es el punto A cuarta. Y ahora lo único que tengo que hacer es llevarme este incremento de z y eso me permite determinar aquí b cuarta y por lo tanto tengo ahí f cuarta. ¿Visto el cambio de plano? ¿Algún problema con ese cambio de plano? Más o menos. Si ya tenemos eso, fijaros que entonces la recta h está colocada de punta y la distancia de todos los puntos de la recta f a la recta h las estoy viendo en verdadera magnitud. ¿Cuál de ellos es el que está más cerca? Ese de ahí. Ahí tengo este punto y su f. Cuarta. Que yo puedo determinar sus demás proyecciones inmediatamente. Según esta dirección de proyección, tendré este punto y su f', y según esta dirección de proyección, tendré ese punto y su f segunda. ¿Cómo determinamos la proyección prima de este punto y su h, cuya proyección cuarta yo tengo ahí? ¿Alguien se tira a la piscina? Yo tengo aquí este segmento de mínima distancia. Ese segmento de mínima distancia está en verdadera magnitud, porque como la recta h cuarta está, o sea, la recta h en su proyección cuarta está colocada de punta, eso quiere decir que la recta y su h, o sea, la recta solución que tiene que ser perpendicular a h en la proyección cuarta está en verdadera magnitud y por lo tanto yo, ¿qué puedo decir acerca de la otra proyección de esta? Esta recta de aquí la voy a llamar segmento, este va a ser la recta M cuarta. ¿Qué puedo hacer yo acerca de la recta M'? Pues será perpendicular, ¿no? ¿Perpendicular a qué? A H'. Vale. Efectivamente, tiene que ser perpendicular a H' o perpendicular a la dirección de proyección. Cualquiera de las dos ideas me vale igual. Si tiene que ser este segmento, tiene que ser perpendicular a F y tiene que ser perpendicular a H, pues las dos ideas me valen. ¿Vale? Exactamente igual, la otra proyección de este segmento, más me vale, joder, pues mira que bien lo he hecho, más me vale que me quede aquí también perpendicular a esa recta F. ¿Vale? De tal manera que este punto y su H' y este punto y su H
segunda me tienen que quedar ahí. Insisto, esto es un caso particular porque una de las rectas era frontal y otra de las rectas es horizontal. En un caso normal, lo único que hago es decir, saco I sub h a base de utilizar el hecho de que M' tiene que ser perpendicular a la dirección de proyección y luego simplemente me lo subo arriba. El hecho de que esto me tenga que quedar perpendicular aquí viene por el hecho de que aquí yo tengo una frontal y una horizontal. ¿Viste esa idea? Bueno, pues fijaros que este mismo problema, si yo lo quiero hacer en estas posiciones particulares, si yo lo quiero hacer de la otra manera, tampoco me queda tan difícil, porque como yo tengo una frontal y una horizontal directamente, la determinación de las normales al plano me queda bastante trivialote. Uy, que se me cae. Yo lo que tengo es esta horizontal de acá y esta horizontal de acá. Fijaros que si yo en este problema de aquí digo, vale, la normal a estas dos direcciones la tengo automáticamente, n segunda, perpendicular aquí, n', perpendicular aquí, y ahora lo único que tengo que hacer es hacer la intersección entre esta recta y este plano. Y eso lo hago también de manera razonablemente sencilla. Saco un punto 1, saco un punto 2, prima, prima. Saco este punto 2 segunda, saco este punto aquí arriba 1 segunda. Eso me da esta intersección de acá, o esta dirección de la intersección de acá. Esto me da aquí directamente el punto I sub h, y ahora lo único que tengo que hacer es llevarme la dirección. ¿Cuál os parece más fácil? Fijaros que tampoco hay tanta diferencia en dificultad. El hecho de que yo tenga las rectas en posición favorable me facilita hacer esto con un solo cambio de plano. Pero el hecho de que yo tenga las rectas en posición favorable me facilita la resolución del método general de una manera bastante más cómoda, porque pues, directamente la normal a ambas es inmediata y es simplemente una intersección recta plano bastante sencillota. ¿Vale? ¿Viste esa idea? Bueno, como me habéis dicho que interprete el silencio como me he enterado de todo sin problemas, ¿alguna duda extra? ¿Queréis algo más o lo dejamos aquí? Yo tengo una pregunta en el SR44, que es sobre reflexiones y todo eso. Correcto. Vamos a ver el SR44. ¿Cuál es tu pregunta? Que es que yo lo hago y se me quedan, en las dos se me queda como que el I' o el I segunda está sobre R segunda y R'. ¿Puede ser? Puede ser. Tú ya sabes que somos un poquito cabrones y colocarnos las cosas para que os queden encima unas cosas de otras, pues nos gusta, pero no tiene nada de particular. ¿Vale? Vale. Este problema de aquí, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Con un cambio de plano o con una proyección auxiliar o qué has hecho? Proyección auxiliar. Vale, pues entonces, si tú haces una proyección auxiliar, lo que dices es, bueno, pues la única recta horizontal o frontal que yo tengo es la recta BC o la recta ED, así que yo tengo que hacer la proyección auxiliar en la dirección de BC y no lo puedo hacer según ninguna de las otras direcciones que yo tengo aquí. ¿Eso lo tenemos claro o no? Sí, sí. Vale, entonces, si yo hago eso, lo que digo es, bueno, pues voy a cogerme aquí, voy a ver dónde tengo los bolis, que vuelvo a tener esto lleno a ver, tirirín y tirirín. Yo lo que digo es, voy a hacer esta proyección según esta dirección de acá. Y me voy a llevar, está más o menos bien, sí. Me llevo esto según esta dirección, esto según esta dirección y esto según esta dirección, ¿vale? Al final
esta es la dirección de proyección que escojo y cojo aquí una dirección perpendicular a ella para poner mis referencias. Voy a colocar todo de aquí para allá. Y lo que me doy cuenta es que el primer punto que tengo es R y luego tengo A, E, D, tal, 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 y luego tengo B y C. Así que según esta proyección, las diferencias de cotas que yo voy a tener van a ser esta diferencia de cotas de aquí, por un lado, y esta otra diferencia de cotas de aquí, por otro lado. ¿Vale? De tal manera que R va a estar más cerca que mi referencia, esa magnitud, me la llevo. Se me va a montar un poco encima, pero es que si no, no me va a caber en el problema. Entonces cojo esta magnitud de aquí, cojo esta magnitud de aquí, y ese punto de aquí va a ser mi R cuarta. Yo sé también que los puntos... donde tengo un boli negro. No sé dónde tengo un boli negro. Pues nada, lo hago en azul. Sé que los puntos A, E y D van a estar ahí alineados, así que este va a ser el punto A cuarta, que va a ser también el punto D cuarta, y sé que el punto E cuarta va a estar colocado aquí. Y ahora me tengo que llevar la otra magnitud, que es la diferencia de cotas a la que están los puntos B y C. Cojo esta magnitud de aquí, me la llevo para acá y sé que los puntos B y C están a esa distancia de ahí. De tal manera que esto de aquí es B cuarta igual a C cuarta. Eso quiere decir que mi plano aquí está colocado proyectante. Este es el espejo. Y lo que tiene es que los puntos R y E están colocados ahí. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo determino la normal por E, por ejemplo. Esta normal de aquí me entrará dentro de la hoja. Y esto está a 3,3 y esto está a 3,3. Pues ahí. ¿Vale? De tal manera que este es el punto E simétrico. Voy a comprobar con el compás qué tal me lo he llevado. Bastante razonable. Y lo único que me resta es determinar esa recta de ahí y este punto de ahí. Y cuarta, donde la reflexión directa e incidente es esa de ahí. Y entonces tú estabas diciendo que el punto I te quedaba ¿dónde? Encima de R segunda. En plan, Pues a mí no me queda encima igual de... Fíjate que si yo llego a esto, yo sé que el punto I tiene que estar según la dirección de proyección. ¿Vale? Esto me lo llevo, tengo el azul aquí. Esto me lo llevo según esta dirección de proyección. El punto I tiene que estar por aquí en algún lugar. ¿Y dónde sé yo adicionalmente que tiene que estar el punto I? ¿Qué más información conozco? Pues necesito llevarme el punto E y el punto E simétrico. La normal AE, su proyección prima, tiene que ser perpendicular a esto. Entonces yo sé que esa normal por E tiene que estar por aquí. Esa es la normal por E segunda, donde esta es la normal por E cuarta. Y el punto E simétrico tiene que estar... A ver, llevo más o menos la dirección de proyección, sí. Este punto E simétrico tiene que estar aquí.
y desde R hasta E simétrico pues a mí el punto I me da aquí. Entonces, no me queda encima de nada. Vale, pues lo volveré a hacer. Vale, si quieres, si nadie tiene ninguna duda más, lo podemos dejar aquí. Si quieres, mándame por el chat una foto de lo que has hecho y discutimos a ver cuál ha sido el problema en el ejercicio que has hecho tú. ¿Vale? Vale, Yo lo voy a tengo una intentar duda en volver a hacer el- antes. Vale. ¿Tienes una duda en? El SR 25, no, el 26, perdón. El SR26. ¿Cuál es tu duda en el No, el SR26? 25, sí, mentira, el 25, que es de determinar ángulo Sí. entre... Sí, En este caso de aquí, lo que te fijas es que tienes que determinar los ángulos que forma el plano alfa, determinado por dos rectas, con cada uno de los tres planos de proyección. Entonces, este es el mismo que el anterior, en el que tú tienes, lo primero que tienes que hacer es determinar todas las rectas de máxima condición angular, y después de haber sacado todas las rectas de máxima condición angular, determinas el ángulo que forma esa recta con el plano. Esa es la idea que tenemos aquí. Entonces, si quieres hago una y el resto es repetir lo mismo. Al final tú lo que haces vale. siempre es decir, coges, por ejemplo, voy a trabajar con el plano horizontal y dices, voy a determinar una horizontal cualquiera. Pues hago esta horizontal H, la que me dé la gana, que pasa por este punto 1 y este punto 2 segunda y por lo tanto este punto 2' está aquí y pues necesito repetir esto un poquito más lejos, que si no, no me entra. Y este punto 1 está aquí, de tal manera que mi horizontal es esta de acá. Cogido H, que es justo la B. Bueno, esto es H', esto es H segunda. Ahora necesito determinar cuál es la recta de máxima condición angular. La recta de máxima condición angular sabemos que tiene que ser una perpendicular a H. Pues tengo, por ejemplo, lo voy a poner un poquito más lejos para que no me confunda, esta recta M sub H, que es la recta de máxima condición angular, que pasa por este punto 3 y pasa por este punto 4. Y la condición es que aquí es perpendicular. Si me la llevo a la otra dirección de proyección, no la estoy haciendo sobre P porque prácticamente coincide con B. Entonces, para que no sea confuso, pues la hago arriba y así no molesta, ¿vale? Entonces, este es el punto 4 segunda y este es el punto 3 segunda. Y ahí tengo esa recta de aquí, que es la recta M sub H'. Y ahora lo que yo quiero hacer es determinar cuál es el ángulo que tiene esa recta con el plano de abajo. Entonces, lo único que tengo que hacer es caracterizar el triángulo que está formado por el punto 3', el punto 4', la diferencia de cotas que hay entre 3 y 4, entre 3 y 4. Esto me permite determinar esta recta M en el espacio y me permite determinar este ángulo alfa horizontal. Entonces, lo que tengo que hacer es sacarme este triángulo que yo tengo aquí, caracterizarlo en este dibujo. ¿Dónde está ese incremento de cotas? Pues es esta magnitud de aquí. ¿Vale? Entonces, si tú coges este incremento de cotas y te lo llevas en perpendicular a la dirección de 3, 4, pues cojo el compás, que lo tengo aquí, me llevo esa diferencia de cotas. Y esto lo puedes hacer encima del dibujo o te lo puedes hacer aparte. Al final puede ser incluso más cómodo separarse todo esto para evitar que las cosas me queden una encima de la otra. Si tú te llevas esta diferencia de cotas aquí, ¿vale? En realidad lo tenía que haber llevado sobre 4, pero por simetría me vale exactamente igual. Tienes que el ángulo que te han pedido es este ángulo de aquí.
O sea, Vale. tú también te puedes llevar la perpendicular por, o sea, como lo has hecho en la Claro, te figura. la puedes de llevar aquí, por ¿no? 4 o por 3. Al final, lo que yo estoy haciendo aquí es ahorrarme el trabajo pinchando directamente sobre H, porque lo que estoy diciendo es que este triángulo de aquí y este triángulo de aquí son exactamente el mismo, pero girados. Entonces, el alfa H me lo puedo llevar exactamente igual en un lado que en otro. ¿Vale? Si lo quieres hacer bonito y técnicamente que quede lo mejor posible, lo tienes que hacer sobre 4 para que quede más claro. Te lo compro. ¿Vale? ¿Vista la idea? Entonces es esto para la horizontal, repites lo mismo para la frontal y repites lo mismo para la recta de perfil. Y en la recta de perfil lo único que dices es decir, bueno, pues yo me lo coloco así, me olvido de esto, hago aquí un horizontal y es como si estuviera trabajando con un horizontal, no tengo que hacer nada más. Entonces, si tú has entendido cuál es el Vale. proceso que hemos hecho para esta horizontal, lo único que te falta es rotar la hoja y repetir el mismo proceso para las horizontales locales en cualquier situación. ¿Visto? Sí, sí, ahora sí. Es que no sabía sacar el ángulo una vez tenía la de máxima, no sabía qué había que hacer. La idea es que la gracia que tiene la recta de máxima pendiente es que el ángulo que forma la recta de máxima pendiente con respecto al plano horizontal con el plano horizontal es el mismo ángulo que forma el propio plano. Y entonces, pues a partir de ahí, lo sacas. ¿Alguna extra? Paramos aquí, entonces, después de 1 hora y media. Voy a terminar la grabación.